Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, en algunos comentarios que me han dejado en los videos de este canal, pues me han pedido que hable de una de las mujeres que ha influido más en la historia de la humanidad. Hoy, amigos, hablaré de esta mujer, conocida por todos como Hipatia de Alejandría. Hablar de esta extraordinaria mujer, muy adelantada a su época, pues no es una tarea fácil, ¿eh? Se conoce muy poco de su vida, y la documentación histórica disponible y confiable sobre sus logros, pues es muy probable que fueran destruidas con los saqueos que sufrió la famosísima Biblioteca de Alejandría en la época en la cual vivió esta sabia mujer. Las especulaciones sobre su vida y principalmente sobre las causas de su muerte son muy abundantes. Pero algo se ha rescatado y es espectacular. De esta extraordinaria mujer hablaré en este video. Pero antes te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te invito a nuestro grupo de Facebook para que lo hagas. Te dejo la liga en la descripción de este video. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. El nombre de Hipatia significa la más grande. La leyenda que envuelve a esta enigmática mujer nos muestra a una joven virgen y muy bella, matemática y filósofa, cuya violenta muerte marca un punto de inflexión entre la cultura del razonamiento griego y el oscurantismo del mundo medieval. Hipatia de Alejandría fue, sin duda alguna, una de las primeras mujeres en la historia que contribuyó significativamente al desarrollo de las matemáticas. Era considerada como el mejor matemático vivo del mundo grecorromano, nada más, ¿eh? No sabemos exactamente cuándo nace. El lugar es seguro, Alejandría. Los expertos especulan que fue entre el año 350 y el 370 después de la Era Común, y su muerte está fechada en el año 415 de esta era. Enseñó matemáticas, astronomía y filosofía. Escribió un trabajo extenso sobre astronomía llamado El Canon Astronómico. Comentó las grandes obras de la matemática griega como la aritmética de Diofanto, las cónicas de Apolonio, el libro tercero del Almagesto de Ptolomeo, y se piensa que muy probablemente comentara junto a su padre los elementos de Euclides. Se sabe con certeza que Hipatia construyó astrolabios y también hidrómetros, pero contrario a lo que muchos piensan, ella no los inventó, ya que se sabe que estos instrumentos estaban en uso mucho antes de que ella naciera. Aunque ella misma era pagana, fue tolerante con los cristianos y enseñó a muchos estudiantes con esta religión. Algunas fuentes aseguran que ella fue muy querida por paganos y cristianos. Se sabe que estableció una gran influencia en la élite política de Alejandría. De la madre de Hipatia no se tiene ningún registro, probablemente haya muerto en el parto, pero se sabe que su padre, a quien ella adoraba, fue Teón de Alejandría, que fue también un ilustre matemático y astrónomo cuya vida está asociada al museo, este lugar donde se juntaban los científicos, del que pudo haber sido su último director. Se sabe de él por dos eclipses, uno de sol y el otro de luna, que tuvieron lugar durante el reinado de Teodosio I. Teón supervisó personalmente la educación de Hipatia, su hija, y con un espíritu especialmente abierto para su época, permitió que ella desarrollara sus dotes excepcionales y se convirtiera en una gran astrónoma, filósofa y, ya entrados en gastos, en una extraordinaria matemática. Teón quiso que Hipatia fuera, dicho en sus propias palabras, un ser humano perfecto. Y por ello vigiló muy de cerca la educación de su mente y de su cuerpo. Cuentan los biógrafos de Hipatia que desde muy temprano en la mañana, ella dedicaba varias horas al ejercicio físico. Se iba al gym, ¿no? Hacía aeróbics. Era una chica fitness. Después tomaba baños que la relajaban y le permitían concentrar su mente para dedicarse el resto del día al estudio de las ciencias, la música y la filosofía. Al parecer, este riguroso entrenamiento consiguió su objetivo, pues a decir de Sócrates Escolástico, historiador de Hipatia, que escribió de ella 120 años después de su muerte, la belleza, inteligencia y talento de esta gran mujer fueron legendarios. Superó a su padre en todos los campos del saber, especialmente en la observación de los astros. Esta admirada señora era amiga y consejera nada menos que de Orestes, el prefecto del Imperio Romano de Oriente, que la consideraba lo que se dice una chucha cuerera, una mujer que bien valía la pena tenerla cerca, no solo por su belleza física, sino por su gran capacidad intelectual. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. Hipatia se dedicó durante más de 20 años a investigar y enseñar sobre matemáticas, geometría, astronomía, lógica, filosofía y mecánica. Y ya por las tardes, vendía tamales. Además, por si esto fuera poco, tenía el tiempo para ocupar la cátedra de filosofía platónica, por lo que sus amigos y compañeros la llamaban la filósofa.
Bueno, el apodo no es muy creativo, pero la describe perfectamente. Es como si a un amigo taquero todos los demás lo apodaran el taquero. Hipatia ganó tal reputación que al museo asistían estudiantes de otras partes del mundo, como de Europa, Asia y África, solo para escuchar sus enseñanzas sobre la aritmética de Diofanto, y su casa se convirtió en un gran centro intelectual. Fue respetada como una eminente profesora. Era muy carismática, lo que ahora llamaríamos que era una mujer muy buena onda. Las enseñanzas de Hipatia corresponderían a explicar las doctrinas de un platonismo con estrecha relación con el neopitagorismo. En esta tradición, las matemáticas formaban parte de la formación filosófica. Hipatia, como toda una mujer inteligente y autosuficiente, nunca se casó, pues la verdad no lo deseaba, y esto en su época era inaudito, casi un crimen. Se dedicó a alimentar su mente y a convertirse en una erudita. Hipatia es autora reconocida de 3 trabajos: un comentario sobre la aritmética de Diofanto de Alejandría, el canon astronómico y un comentario a las secciones cónicas de Apolonio de Perga. Los comentarios de Hipatia incluían nuevos problemas y distintas soluciones que fueron incorporados a los manuscritos de Diofanto. Otra gran aportación de ella fue demostrar la generalidad e indeterminación del problema por sustitución de valores numéricos desconocidos que no están relacionados y que no son múltiplos, potencias, raíces cuadradas o fracciones de los originales. Y yo me siento muy chingón porque me sé la tabla del 8. Escribió un tratado sobre la geometría de las cónicas de Apolonio. El texto de Hipatia es una vulgarización del texto de Apolonio sobre las secciones cónicas. Con su muerte, las secciones cónicas cayeron en el olvido hasta que fueron retomadas y estudiadas en el siglo XVII. Hipatia es mencionada por su padre como su discípula y asociada, y juntos escribieron un tratado sobre la obra matemática de Euclides. Parece ser que Hipatia, y esto tómenlo solo como un chisme, mantuvo la tesis del heliocentrismo contra el geocentrismo. Ella estaba convencida de que la Tierra giraba alrededor del Sol, cosa insólita en su tiempo. Los comentarios que ella hizo al libro tercero de Almagesto se consideran de gran importancia, pues es fácil que Copérnico tuviera acceso y conocimiento de ellos, y este conocimiento puede haber influido en la revolución copernicana, pues el único ejemplar del libro tercero, ¿dónde cree que se conservaba? Pues se conservaba en Florencia, en la biblioteca de los Médicis, y Copérnico estuvo en Florencia estudiando textos astronómicos griegos, y especialmente la obra de Ptolomeo. El dato mejor conocido en la vida de Hipatia es desgraciadamente su muerte. Según la polémica planteada sobre la fecha de su nacimiento, pues podría tener al morir 25, 45, 60 años. O sea, o escondía la edad como cualquier mujer, o no hay registro de esto. Lo que sí se sabe es que era una mujer pagana, científica y un personaje político muy influyente. Por esto mismo su situación cada vez fue más peligrosa en Alejandría. El patriarca Cirilo, que era un idiota además de un fanático cristiano, comenzó a perseguir a los judíos. El gobierno de Alejandría era disputado entre el prefecto de Roma, Orestes, y el patriarca de Alejandría, este tal Cirilo. Ya estaba puesto el tiro. Dos bandos se oponían violentamente con distintos intereses. El orden antiguo, simbolizado por el gobernador Orestes, defensor del imperio grecorromano y de la emergente comunidad judía, y el poder cristiano en expansión conducido por Cirilo, que se apoyaba en el nacionalismo egipcio, en el malestar social y en las masas oprimidas de esclavos y de no ciudadanos. Los cristianos, siguiendo una larga tradición de eventos en los que interviene el fuego, quemaron y destruyeron todos los templos y centros griegos. Persiguieron a todos los académicos del museo, obligándoles a convertirse al cristianismo si no querían morir. ¿Dónde he visto todo esto? Hipatia, por supuesto, se negó a convertirse al cristianismo y también se negó a renunciar al conocimiento griego, a la filosofía y a la ciencia que por más de 20 años había aprendido y enseñado en el museo. Hipatia, como sabemos, era pagana y le tocó vivir en tiempos duros para el paganismo. Su situación llegó a ser muy peligrosa en aquella ciudad que se iba haciendo cada vez más cristiana y fanática. Hipatia ya no era vista por estos fanáticos como una matemática y filósofa. Ahora ella era vista muy convenientemente como una bruja y de las peligrosas. En el año 412, el obispo Cirilo de Alejandría fue nombrado patriarca para sustituir a su tío Teófilo, un título de dignidad eclesiástica que solo se usaba en Alejandría, Constantinopla y Jerusalén. Este título, ahí humildemente,
era el equivalente al del Papa en Roma. No era cualquier puestillo burocrático de quinta. Cirilo, que a pesar de parecer un idiota, lo era, también tenía tiempo para ser un católico exaltado y fanático que no consentía ninguna clase de paganismo ni de herejía y que luchó toda su vida defendiendo la ortodoxia de la Iglesia y combatiendo el nestorianismo. Algunos historiadores creen que Cirilo fue el principal responsable de la muerte de Hipatia, aunque no exista algún documento que directamente lo culpe. La tradición dice que Cirilo era enemigo de esta mujer científica, a la que temía y admiraba a la vez. Algunos otros dicen que Cirilo le tenía envidia porque tenía los senos más firmes y grandes que los que tenía él. El caso es que, siguiendo el pensamiento general de la época, no le era posible comprender ni tampoco consentir que una mujer se dedicara a la ciencia, y menos aún que se dedicara a esa clase de ciencia que difícilmente podían comprender las personas que no eran eruditas en el tema. Por lo tanto, como Cirilo era lo suficientemente idiota para no entender nada de lo que Hipatia comprendía fácilmente, es posible que el obispo creara un clima y un ambiente de odio y fanatismo hacia ella, tachándola de hechicera, de bruja y además de pagana. Una noche, cuando Hipatia volvía en su carruaje a casa, después de dar cátedra, ir al gym y pasar al súper por algunas cosas, un grupo de hombres, vistiendo hábitos de monje, que son muy malos hábitos, cayó sobre ella. La amarraron al carruaje y la arrastraron igual a como algunos políticos arrastran su escasa dignidad. Luego de arrastrarla despiadadamente por toda la ciudad, llevaron su cuerpo hasta una iglesia cercana. Ahí la desnudaron y comenzaron a arrojarle piedras hasta darle muerte. Como si esto no fuera ya demasiado, despedazaron su cuerpo y quemaron sus mutilados miembros en una enorme hoguera que podía ser vista desde lejos. Era la fatídica Pascua del año 415 de la Era Común. Otra teoría de su muerte, según Sócrates escolástico, que relata que la arrancaron de su carruaje, la dejaron totalmente desnuda, le tasajearon la piel y las carnes con caracoles afilados, hasta que dejó de respirar. Para algunos autores fue una víctima más del conflicto entre el poder civil de Orestes y el eclesiástico de Cirilo, más que una confrontación entre el paganismo y el cristianismo, idea que surgió posteriormente entre algunos pensadores ilustrados como Voltaire y Toland. Los asesinos de Hipatia no fueron castigados. La prensa de la época hablaba de un ajuste de cuentas entre bandas rivales, como hasta ahora se justifican ciertos crímenes. Orestes, prefecto romano de Egipto, antiguo alumno y viejo amigo de Hipatia, informó a Roma para que se iniciara una investigación. En Roma dijeron que se organizaría un comité para explicar el crimen, pero hasta ahora no ha arrojado ningún resultado. Poco tiempo después del crimen, la biblioteca, el museo, así como otras instituciones y templos representantes de la cultura pagana, fueron convertidos en cenizas. Cirilo fue canonizado y proclamado santo. Sobre la motivación que Cirilo podía haber tenido para ordenar o inducir la muerte de Hipatia, los historiadores han concluido la confluencia de al menos 5 móviles, que son estos. La propia intolerancia del obispo hacia el paganismo y el neoplatonismo, que tanto había influido en el arrianismo. La amistad e influencia de la filósofa sobre el prefecto Orestes y las clases altas de Alejandría. Los deseos de vengar la muerte del monje Amonio, ordenada por Orestes, quizá aconsejado por su exmaestra Hipatia. La hostilidad de Hipatia hacia Teófilo y su sobrino por la destrucción de Sarapeo y el saqueo de su biblioteca en el año 391, que posiblemente la llevara a influir en el enfrentamiento entre el prefecto imperial y el patriarca. El deseo de lanzar una seria advertencia a Orestes mediante la muerte de alguien tan cercano como Hipatia. En fin, ustedes escojan la que más les guste. Al final de cuentas, la muerte de Hipatia fue la muerte de una gran mujer, una gran matemática y filósofa, la primera en la historia y la más notable de su época. La asesinaron, pero no pudieron asesinar el pensamiento filosófico y matemático griego. Con Hipatia desapareció por completo el pensamiento matemático griego, que emergería de nuevo un milenio más tarde durante el Renacimiento. De Hipatia de Alejandría se escribió esto. Hipatia es la primera mujer de ciencia cuya vida está bien documentada. Aunque la mayoría de sus escritos se han perdido, existen numerosas referencias a ellos. Fue la última científica pagana del mundo antiguo y su muerte coincidió con los últimos años del Imperio Romano. Ha llegado a simbolizar el fin de la ciencia antigua. Aunque la aportación a las matemáticas de Hipatia no haya tenido mucha trascendencia, su terrible muerte a manos de cristianos, unida a su condición de matemática y de mujer, la convirtieron en un protomártir de la ciencia y han hecho de ella un símbolo de la pureza intelectual y un ejemplo para las feministas matemáticas actuales. Con esto terminamos este video. Espero que haya sido de tu utilidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.
Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.